blurradio.com. Ahora 9 de la mañana, 13 minutos, invitado por la Corte Constitucional, que está a punto de tomar una decisión sobre el tema de fondo de la emergencia económica, el profesor Jorge Iván González, que fue director de planeación del gobierno del presidente Petro, entrega un documento demoledor de 4 páginas y media, destruyendo todos los argumentos del gobierno sobre las 8 razones que se invocan para justificar la emergencia económica. Y a todas, el profesor González dice que ninguna es sobreviniente. Quiere decir que no es nuevo, que no hay razones para la emergencia económica, que es el tema que estudia la Corte Constitucional de Colombia. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo, dice el refrán, Néstor, y lo importante aquí es que, además de ser un muy destacado economista, el doctor Jorge Iván González perteneció a este gobierno. Fue, como usted lo decía, director de planeación de este gobierno y por lo tanto sabe cómo funcionan además las cosas en este gobierno. Razón 1, argumento 1 del gobierno, el tema no es nuevo. Argumento 2 del gobierno, el tema no es nuevo. Argumento 3 del gobierno, el tema no es nuevo. Argumento 4 del gobierno, no es un hecho nuevo. Argumento 5 del gobierno, no es un hecho nuevo. Y así, con los 8 argumentos del gobierno, quiere decir, el profesor González desbarata los argumentos del gobierno en el que trabajó, en el que militó. Doctor González, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo están? Me alegra saludarlo. ¡Feliz año! Lo mismo le digo, feliz año. Este año no lo había saludado. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. La Corte le pidió que usted entregara su concepto de experto, de exdirector de Planeación Nacional. ¿Usted quiere explicarle a los oyentes, doctor González, qué debe pasar en su concepto con la emergencia económica? Sí, yo creo que los 8 puntos a los que ustedes hacían referencia son puntos cruciales. Yo creo que esos 8 puntos deberían ser como la agenda para los próximos gobiernos, deberían ser temas de discusión en las campañas ahora. Es decir, los 8 puntos son temas cruciales. En ese sentido, el decreto toca puntos que son complicados, puntos que el país tiene que atender. Pero como digo en el concepto, ninguno de esos 8 puntos es nuevo. Son temas que ya se habían discutido, que se han debatido de manera reiterada, que hay documentos. Yo lo que hago en el texto que le presento a la Corte es más una serie de citas de documentos del Ministerio de Hacienda, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que muestran que todos los diagnósticos coinciden en que estos problemas son problemas complicados. Entonces no hay nada nuevo y en ese sentido afirmar que hay un hecho urgente, que hay un hecho novedoso, pues no tiene mucho sentido. Sí, me concentro en 3 puntos, doctor Jorge Iván, que son los iniciales que usted expone ante la Corte. Dice, no es sobreviniente, por un lado, la necesidad del reajuste de la UPC, la insuficiencia de la UPC. No es sobreviniente la violencia, porque eso viene incrementándose. Y no es sobreviniente la crisis fiscal. Y usted hace el recuento de cada uno de los elementos que certifican o que demuestran cada uno de los escenarios. Sí, el tema de la UPC, desde el primer año de gobierno, siempre una discusión si la UPC era suficiente o no. La posición que tuvimos en planeación en ese momento era que la UPC no era suficiente. El déficit en el sector salud es un déficit clarísimo que se ha ido intensificando. Entonces el problema del sector salud, el problema de cómo se introduce la prevención en el sistema, pues ha sido un debate desde el primer día del gobierno. Yo me acuerdo que la ministra Corcho en su momento incluso presentó la propuesta de reforma a la salud antes del plan de desarrollo. El tema de reforma a la salud se ha debatido desde el principio del gobierno. Entonces, el tema de la UPC claramente es un tema que uno podría decir súper discutido. Y el segundo tema es el de la paz. ¿Cuántos días llevamos discutiendo la paz? En el plan de desarrollo tratamos de introducir los acuerdos de La Habana. El debate sobre el significado de la paz total se ha mantenido. Ahora ustedes mencionaban el precio del oro,
El oro ha alcanzado $5.100, $5.200 en la bolsa. Eso es un estímulo a la minería ilegal absolutamente potente. Ahora, eso lo hemos discutido durante todo este gobierno, entonces tampoco es un hecho sobreviniente. Y el tema fiscal, pues lo que digo en el concepto, citando documentos del Comité Autónomo, sí, mencionando la exposición de motivos de las reformas tributarias fracasadas, la del ministro Bonilla y la del ministro Ávila. En las dos reformas, la exposición de motivos muestra que la situación fiscal es complicada, lo ha dicho las calificadoras internacionales, lo ha dicho el BID, lo ha dicho el Fondo Monetario. Entonces, uno lo que se sorprende es que el argumento para la emergencia sea que estos hechos son sobrevinientes. Claro, fíjese, doctor González, sobre temas más especializados, usted dice, mire, no es nuevo que haya restricciones de caja para las finanzas públicas y no es nuevo el debate sobre la regla fiscal y el endeudamiento. ¿Usted cómo lo expone ante la Corte? Mire, es que la regla fiscal ha sido un debate. Yo he dicho, mire, no hemos cumplido la regla fiscal ni la vamos a cumplir. Este es un tema absolutamente complejo. Colombia tiene un saldo de deuda pública sobre el PIB que se acerca ya a 62%. Cuando empezó la regla fiscal, para recordarle a los oyentes, en el 2012, el saldo de deuda pública con respecto al PIB era de 33%. Ahora estamos casi en 62%. Pero no es solamente Colombia el que está aumentando la deuda pública, son todos los países del mundo. Es que el problema de endeudamiento de los gobiernos es un tema internacional absolutamente complicado. Los gobiernos han bajado impuestos, pero ningún gobierno es capaz de bajar el gasto. El gobierno que diga que va a bajar el gasto dice mentiras. Ningún gobierno es capaz de bajar el gasto, porque se han bajado los impuestos. Entonces estos temas siempre han estado en el debate. Desde que empezó la regla fiscal, pues hemos discutido cómo se cumple, por qué no se cumple y cuáles son las limitaciones estructurales que existen para manejar la deuda. Entonces tenemos un saldo de 62% del PIB, un saldo de deuda pública. El saldo es la deuda acumulada, pero cada año el servicio de la deuda sigue aumentando. Este año estamos en 100 billones de pesos. Ese es lo más importante de todos los del presupuesto. Eso no se va a resolver en un año, eso no se va a resolver en 2 años, eso no se resuelve en 3 años, mucho menos a través de un decreto de emergencia. Y por eso concluye usted, doctor, diciendo que la emergencia económica no se justifica. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta. Es cierto que ninguno de estos ocho hechos son sobrevinientes e impredecibles. Sin embargo, si uno mira el panorama hoy en día, si hay un hecho en el ambiente, pues algo completamente nuevo e impredecible, como lo es la guerra comercial con el Ecuador, que desató el presidente Noboa desde Davos, en Suiza. ¿Puede el gobierno cambiar la emergencia económica alegándole o añadiéndole, no sé si esto es posible, ese hecho de la guerra súbita e imprevista con el Ecuador? Es que ese es un punto clave de todos estos debates. Mire, el futuro es incierto. Uno siempre podría decir que es absolutamente sobreviniente una declaración del presidente Trump o cualquier cosa que lo de Davos. Yo puedo decir, mire, lo que pasó en Davos es sobreviniente. Todos tenemos incertidumbre frente al futuro. Ahora, el reto de la política pública, el reto de planeación de la perspectiva, es decir, mire, puesto que va a haber elementos sobrevinientes o elementos complicados que no vamos a saber cómo comportarnos frente a ellos, estemos preparados. Yo sé que va a haber terremotos, ahora yo no sé cuándo va a ser el terremoto. Puesto que yo sé que hay terremotos y que va a haber terremotos, yo tengo que crear un fondo para protección de desastres. Entonces, claro, a mí me pueden decir, este terremoto es sobreviniente. Pues sí, pero yo tengo unos fondos preparados para cuando haya terremotos. Entonces, ¿cómo hacemos una perspectiva sabiendo que vivimos en un mundo absolutamente incierto para que podamos tener una planificación de mediano y largo plazo? Pero claro, uno podría siempre argumentar que ha hecho sobrevinientes. Cualquier discurso. El aguacero de ayer fue un hecho sobreviniente, claro, ¿no? Es que hay el futuro no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar dentro de 2 años, dentro de 3 años.
cualquier guerra yo puedo decir que es un hecho obviamente sobreviviente, pero también puedo decir, mire, históricamente era claro que el conflicto Ucrania-Rusia se venía gestando, es decir, ese es un tema muy, muy complicado, pero evidentemente pues lo que tiene que hacer el planificador es decir, yo no sé cuándo se va a accidentar este joven en la moto, porque además el joven dice que es excelente piloto. Sí. Ahora, como yo no sé cuándo se va a accidentar, yo lo obligo a que compre el SOAT, porque puede ser que se accidente. Entonces, ¿cómo combinamos el manejo de incertidumbre? En eso Keynes era un maestro. Keynes decía, mire, frente al futuro no sabemos. Entonces creemos órdenes institucionales que más o menos nos protejan. Pero creo que ese es el objetivo de la planeación. Sí. Dar órdenes institucionales que nos protejan. Sí, doctor Jorge Iván, usted sabe del aprecio y respeto que le tengo. Me quedo con esta frase suya que me parece profundamente ilustrativa de que el futuro es un hecho sobreviniente, que esto puede ilustrar la discusión también filosófica alrededor de la emergencia económica. Un gusto saludarlo, doctor Jorge Iván, gracias. No, Néstor, muchas gracias a ustedes, muy amable. Mucha suerte, gracias. Jorge Iván, 9:25 minutos. No es muy ortodoxo frente a la necesidad del cumplimiento de la regla fiscal, ¿no? Él siempre ha considerado que esa es una camisa de fuerza que le impide a los gobiernos la inversión y el desarrollo en diferentes entidades o en diferentes áreas de la economía. No podrán descalificarlo desde el gobierno, era uno de los serios, de los adultos responsables al comienzo del gobierno. 9:25. Estás escuchando Blue Radio.